Muy buenas tardes, soy Jorge Luis Vergara Martínez, estudiante de Contaduría Pública, del grupo 134 del curso Epistemología y Pensamiento Contable. Hoy les voy a exponer el tema de ingresos desde la partida doble, conceptos, principios y aplicaciones prácticas. Introducción a la partida doble. La partida doble es un método contable que se basa en el registro dual de cada transacción. Cada entrada en el debe o en la columna del debe tiene una salida correspondiente en la columna del haber. Ese sistema asegura que la ecuación contable activos igual a pasivos más patrimonios siempre se mantenga en equilibrio. En la imagen podemos observar una balanza donde nos aparece que en cada pesa existen ciertos campos, los que deben de ir en cada columna. En la columna del deben ir el cargo, los débitos, los deudores, activos, gastos y pérdidas. Y en la del haber, los abonos, los créditos, el acreedor, el pasivo, el ingreso y la ganancia. Principios fundamentales de la partida doble. El principio fundamental de la partida doble es que cada transacción afecta al menos dos cuentas, asegurando así que los libros contables siempre estén balanceados. El debe y el haber. En el debe se registran los activos y los gastos. En el haber se registran los pasivos, los ingresos y el patrimonio. En la imagen podemos observar las distintas cuentas por donde aumentan y por donde disminuyen. Ejemplo, los activos aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Los pasivos disminuyen por el debe y aumentan por el haber. El capital disminuye por el debe y aumenta por el haber. Los ingresos disminuyen por el debe y aumentan por el haber. Y los gastos aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Definición de ingresos. Los ingresos representan las entradas de recursos económicos que aumentan el patrimonio de la empresa. Son fundamentales para medir la capacidad de generar beneficios. Tipos de ingresos. Entre los tipos de ingresos tenemos los ingresos por ventas, que son los generados por la venta de bienes, los ingresos por servicios, obtenidos por la prestación del servicio. Ingresos financieros son los resultantes de las inversiones financieras. Criterios de reconocimiento de ingresos. Los ingresos deben ser reconocidos cuando se cumplen ciertos criterios, tales como la realización, que es cuando los bienes o servicios han sido entregados. La medición, cuando el importe de los ingresos puede ser medido con fiabilidad. Y la probabilidad de cobro, cuando es probable que se reciba el pago. Registro de ingreso en la partida doble. Tenemos un ejemplo de asiento contable para una venta. En el debe, las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar de 100.000 pesos. Estos 100.000 pesos en el debe se registran en esta cuenta que dice debe. Perdón. En el haber, los ingresos se registran por ventas de 100.000 pesos en esta columna que señala nuestro personaje donde se registran los ingresos por venta. Explicación. Este asiento refleja la entrada de recursos por ventas, debe, y la correspondiente obligación de pago por parte del cliente. Esta irá en el haber. Ejemplos prácticos. Tenemos un ejemplo 1, venta de mercancías. Tenemos una venta de mercancías por 50.000 pesos. El registro contable debe ser así. En el debe van cuentas por cobrar de 50.000 pesos, que es la que señalo acá con el cursor. Y en el haber van ingresos por ventas de 50.000, dejando balanceada la cuenta. En el ejemplo 2, prestación de servicios, tenemos unos servicios prestados por 30.000 pesos. De la misma manera, en una cuenta T, en el debe se registran los bancos, que son por 30.000,
y en el haber los ingresos por servicios, que son otros 30.000, dejando la cuenta también balanceada en ceros. Tenemos errores comunes en el registro de ingresos. Los errores más frecuentes son reconocer ingresos antes de la entrega de bienes o servicios, no ajustar ingresos por devoluciones, registrar ingresos incorrectamente en el debe y en el haber. Consecuencias. Pueden distorsionar la imagen financiera de la empresa y llevar a decisiones incorrectas. Conclusión. En resumen, la partida doble es esencial para la contabilidad precisa. Los ingresos son una parte crítica que debe registrarse correctamente para asegurar la integridad de los estados financieros. La importancia de un registro adecuado de los ingresos garantiza que los estados financieros reflejen fielmente la situación económica de la empresa. Muchas gracias.